Retrovisor es presentado por Vans. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Hola, muy buenas. Yo soy Eric Estrada. Vamos a platicar una vez más sobre cine. Este es un retrovisor que nos va a llevar a una película no muy vieja, pero que creo que le va a caer muy bien ver a mucha gente en estos días, ¿no? En donde se habla de rebelión y represión en muchos aspectos. Yo lo vi, me lo encontré y pensé que era buena oportunidad rescatar la idea que los protagonistas de esta película a su vez rescatan de la década de los 70, de finales de la década de los 70. Sin más preámbulo, vamos a hablar de los punks. We Are All We Have, un documental de Angela Boatwright, que antes era fotógrafa y que ustedes pueden encontrar además en Netflix en este preciso momento. Entonces, nuestro retrovisor, más que irse a un clásico, más que irse a una película que ahora esté cumpliendo años, nos lleva a este documental estrenado en 2016 y por lo que entiendo, grabado durante 2015, para revisar, repito, un movimiento de una forma muy, muy peculiar. ¿Qué es lo que retrata los punks? Así tal cual se los pongo como en cruza entre español e inglés. Los punks, We Are All We Have. Es muy sencillo. Angela Boatwright y su escritora Christine Triano se fueron a los barrios latinos de Los Ángeles, una ciudad que ya de entrada tiene una fuerte carga latina, para conocer y después describirnos una escena muy interesante del movimiento punk juvenil. O sea, estamos viendo entrevistas con chicos y chicas de 15 a 20 cacho de años, 25, entonces se trata de una generación de músicos y de promotores muy, muy joven, que lo que hacen es organizar tocadas de punks de bandas locales, a veces ultra locales, ¿no? Que viven en la casa de al lado, en los patios traseros de gente que de repente decide prestar justo ese espacio para que estos chicos tengan sus fiestas, en donde, ya lo iré comentando, por supuesto circula dinero, por supuesto circula algo de droga, marihuana principalmente, o sea, nada del otro mundo. Y donde por supuesto también hay violencia, pero violencia no por el hecho de que se trate de aficionados a la música punk. Entonces, voy a ir tratando de armar primero el marco a través del cual le di la importancia que creo que este documental merece en este momento. Más, no es para nada un clásico, pero creo que además retrata una escena musical y social que mucha gente tiene desubicada, especialmente porque ocurre en una ciudad como Los Ángeles, en donde todo el mundo cree que se vive en el glamour y en el oropel de las alfombras rojas. Sí, es una ciudad muy rica, es una de las ciudades más ricas de Estados Unidos, hay muchísimo dinero, se dice que hay trabajo, lo cual ya veremos que si alguien se da una vuelta viendo de qué trabaja aquí, quién trabaja en dónde, haciendo que en Los Ángeles, se dará cuenta que pues sí hay trabajo, pero no hay trabajo para todo el mundo. O sea, a lo mejor nos piden una especialización demasiado certera como para que un chico de 18 años consiga trabajo mientras termina la preparatoria o la universidad. Pues bueno, de entrada, repito, la película está ambientada en Los Ángeles que la gente no suele voltear a ver, incluso viviendo ahí. Hay mucha gente de Los Ángeles, del centro de Los Ángeles, o que vive ya quizá
en el Valle, que no está precisamente en Los Ángeles, pero que está ahí al lado, gente que vive en Beverly Hills, que es una de las ciudades que componen la zona metropolitana de Los Ángeles, que nunca han estado en Boyle Heights, o que nunca han estado en el East LA, o que nunca han ido a Compton, que saben que por ahí está, pero que nunca han parado para ver qué es lo que ocurre ahí. La película ocurre en esos lugares, como lo dice uno de los entrevistados de Boatwright, en estas ciudades que componen a la gran metrópoli, que podrían ser consideradas como inexistentes, ¿no? Gente que vive ahí, que puede sentirse incluso como en un gueto, que es lo que dice uno de los entrevistados. ¿Por qué? Porque ahí está la gente a la cual la pobreza le ha golpeado de manera muy peculiar. Hay inmigrantes, ¿no? Es donde se va apilando, más por necesidad que por gusto, la comunidad afroamericana, donde las luchas justo por ser espacios a veces demasiado confinados, a veces demasiado llenos de gente, se vuelven territoriales, y pues bueno, son una especie de guetos, estoy usando, repito, la palabra de uno de los entrevistados, que albergan todo tipo de problemas, como toda concentración humana, centrándose en personajes que son hijos de inmigrantes, que tuvieron familias problemáticas, precisamente porque son pobres, porque no tienen trabajo, porque no tienen educación, porque la educación que reciben es muy mala. Pues eso genera mucha tensión, mucha ansiedad y mucho estrés, especialmente en los jóvenes, que es, digamos, el sector de la población en donde se deberían depositar las esperanzas. A la hora de no ver tierra fértil para esas esperanzas, la desilusión es muy grande. O sea, dense cuenta que alguien que tiene 15 años, como una de las chicas que aparece en el documental, pues le han dicho toda su vida, o por lo menos eso nos hacemos creer a nosotros mismos cuando tenemos 8, 9, 10 años, le han dicho que una vez que ella pueda vivir sola, en un futuro la espera, y hay una sociedad allá afuera esperándola con un trabajo para que ella pueda desarrollarse plenamente en lo que más le guste. Y de repente se da cuenta que la educación que ella recibió no es igual, aunque estén en el mismo grado, ¿no?, en la preparatoria o en la universidad, no es igual a la que recibió alguien de barrios o de situaciones sociales más privilegiadas, que la educación ha sido sectaria, que la educación ha sido seleccionada para darle un mejor índice de lectura a unos y uno completamente desprovisto de profundidad a otros. Eso es un sistema que además se está implantado en este momento en todo el mundo, que justo ha orillado a mucha gente a la desesperación y a la pobreza. Y varios de los personajes que conocemos en los punks están atravesando por ahí porque viven en estas zonas, porque viven en estas ciudades, en estos barrios, si le quieren llamar de esta forma. Y justo lo que la película poco a poco va recogiendo es una especie, más que recogiendo, va construyendo una especie de explicación de por qué estos chicos en estas situaciones desesperadas se están abrigando de la música punk para poder sobrevivir la presión que sobre ellos en una edad muy, muy joven se está depositando. Si nos vamos un poco hacia atrás, si empezamos a entender lo que fue el movimiento punk en sus orígenes, vamos a comprender dos cosas, que es lo que yo quiero dejar claro, y es ahí donde yo deposito la importancia de que este documental se revise en estos días. Aquellos años 70, 80 en Inglaterra primordialmente, aunque bueno, hay mucha gente que ubica el nacimiento del punk estético, o sea, de la música punk, del movimiento musical punk, que recoge lo que está pasando en las calles para sublimarlo en sus canciones, lo ubica en Nueva York, que tampoco están tan equivocados. Vamos a establecer un paralelismo en las ciudades grandes del mundo, y me voy a centrar solamente en Londres para explicarlo. En las grandes ciudades del mundo, a finales de los años 70, se vivía una crisis económica, política y social enorme. Era como el fracaso de toda aquella promesa que surgió en el triunfo de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, que había pasado por el boom económico de los 50 en Estados Unidos primordialmente, que pasó por
por el nacimiento de esa gran esperanza de cambio que luego se vio que no tenía ningún tipo de cimientos, que fue el movimiento contracultural de los hippies, el movimiento contracultural, no los hippies en sí, que no había gran sustento político, no había mecanismos para estructurar ese cambio, y esa desilusión, aunada con una crisis económica en la que el sistema de nuevo demuestra su fragilidad, el sistema capitalista que estaba imponiéndose a golpe de bastón de policía en muchos sitios, destruyendo sindicatos, por ejemplo. Sigo hablando de Inglaterra, para avanzar en la privatización, destruyendo organizaciones obreras para avanzar en la proletarización de la gente, pagarle menos por más trabajo. Se empieza a derramar un enorme desencanto en las calles de las ciudades, que obliga prácticamente a los jóvenes que en ese momento estaban saliendo al mundo y que veían que el trabajo de sus padres no valía nada, que los sindicatos que habían mantenido a un grupo de trabajadores medianamente bien para poder seguir adelante estaban siendo desmantelados, que las grandes fábricas y los grandes beneficios se estaban yendo a manos de de muy pocas personas que estaban acumulando riqueza, pierden la ilusión, pierden el interés, y en consecuencia, alimentados también por todo el discurso político de sus propios padres, de los sindicatos y de movimientos políticos bastante más viejos, que estaban siendo desmantelados también por el pensamiento capitalista que a la fecha sigue en este mundo, encontraron una vía de escape y de autoorganización en el movimiento anarquista de muchos años antes. Y es aquí donde yo voy a contestar. No voy a contestar, de hecho ni siquiera me voy a referir a las críticas que leí en la red. Hubo nada más voy a mencionar el nombre. Hay una crítica por ahí, un texto alrededor de este documental escrito por Alfredo Padilla, que hasta donde se crió en San Luis Potosí, trata muy mal a los personajes de los punks, reniega de que quieran estudiar, de que uno de ellos quiera ser chef, de que uno de ellos quiera ser abogado. Ahorita les explico por qué, como si eso fuera anti-punk, y yo creo que es todo lo contrario. Los punks, a la hora de recoger este sentimiento anarquista que vivieron sus abuelos, sus tatarabuelos, que habían todavía tocado a sus padres, lo que están haciendo no es fomentar un caos y la destrucción del sistema en sí, como un movimiento contracultural, igual que lo fueron los hippies, igual que lo fueron los beatniks en su momento, como un movimiento contracultural. Se proponen a ellos mismos una alternativa de vida debajo de la enorme cultura mainstream que los estaba oprimiendo. Es decir, de hecho, el anarquismo en sí no es un movimiento para destruir a la sociedad, es un movimiento, en el caso del más viejo, digamos, del tradicional, es un movimiento de autoorganización entre los grupos, una especie de sociedad políticamente organizada sin un Estado, en donde no hay jerarquías, en donde no hay autoridad y no hay gobierno, pero se sigue moviendo de una manera estructurada en una especie de autoorganización sin una cabeza clara, sino que varias cabezas hacen lo que una solía hacer. Es decir, no es la propuesta del caos, es incluso una alternativa al caos. Sí, para llegar a este tipo de anarquismo hay que modificar el estado de las cosas, pero eso no significa que hay que derrumbarlas del todo, ni que nos vamos a quedar nadando en un limbo caótico en donde cada quien haga lo que quiera. Tomando eso en cuenta, lo que los punks jóvenes de los 70 adoptan de este tipo de pensamiento político es justo eso, ¿no? Poderse dar un camino alternativo en rechazo al sistema convencional, al mainstream, a la cultura establecida, para poder encontrar ellos su propio rumbo.
Esa es la anarquía que los punks están solicitando en su nacimiento, y de hecho, por ahí se justifica el acto del do it yourself, del hazlo tú mismo. No esperes que te lo vengan a dar, porque cualquier cosa que te dé un Estado como el que nos está gobernando ahora, un sistema de organización como en el que vivimos en este momento, va a estar contaminado con ese pensamiento que ellos ya consideran viejo. La búsqueda de un nuevo pensamiento se enfrenta al viejo no en el combate, sino en la negación. La anarquía no genera caos, y lo que busca el punk en esos años es hacer comunidad y no destruir a la ya existente, porque en la que ya existe yo no quepo. Soy rechazado porque soy joven, porque estoy mal educado, porque soy pobre. En consecuencia tengo que generar mi propia comunidad. Eso no es destrucción. Pues bueno, tomando en cuenta que eso fue, y estoy además hablando de una manera muy ligera, muy por encima, eso fue parte de la, digamos, de la teoría que se genera alrededor del movimiento punk, que luego, por supuesto, estalla en una música que cualquiera puede hacer, también en contraposición, una vez más, al gran aparato cultural que existía en esa época, y en donde el rock se había alojado en formas demasiado elaboradas, ¿no? Todo el rock progresivo y todo lo que estaba haciendo gente como Pink Floyd, que era demasiado elaborado y que se veía en consecuencia como algo que atentaba contra alguien que no podía estudiar música, se convierte en una música elemental primitivista, es decir, que voltea al rock and roll en sus orígenes. Una música mucho más cercana a la gente, mucho menos elaborada, que hablara de cosas mucho más cercanas, además, que nos pasaban todos los días. Chuck Berry es el mejor ejemplo. Se voltea hacia allá, pero con los instrumentos que se tienen en este momento, con mejores guitarras, aunque las guitarras de los punks normalmente no son nuevas, pero con otros sonidos, digamos, ¿no? El ataque frontal, por eso las canciones son cortas, también en contraposición con estos discursos casi operístico-teatrales del progresivo. Las canciones del punk en contraposición son cortas, las hago yo, las toco yo, son 3 acordes, que es donde se ha mitificado el sonido del punk, no solamente son 3 acordes, y por eso se vuelven populares bandas que musicalmente no tenían ningún tipo de aporte, digamos, en lo teórico y en lo técnico. El ejemplo que todo mundo pone son los Sex Pistols, pero por supuesto creo que hay mejores ejemplos de mejores bandas punk. Estos ya son gustos personales. Pues bueno, eso era el punk en sus años. Eso fue lo que hizo que una generación más o menos fuera encontrando su camino en su propia vida, que luego se encauzaron, por supuesto, o a hacer movimientos culturales, o a abrir galerías, o incluso conseguir trabajos le voy a poner así, tradicionales, como ser abogado o ser periodista, pero con un enfoque social y con un enfoque político completamente distinto al que pudo haber tenido si esta gente no hubiese participado del movimiento punk. Por eso creo que se equivoca un poco don Alfredo Padilla al criticar a los entrevistados de este documental como niños conformistas que quieren volver al cauce. Están en el punk porque en este momento, como mucha gente se une también a bandas criminales, están en el punk y en este movimiento de, digamos, de tocadas en los patios traseros, porque vienen de familias rotas, donde su madre o su padre o no están o no los quieren, porque vienen de familias disfuncionales en donde, a pesar de pertenecer a la clase media, como le ocurre a uno de ellos, no encuentran lugar para su propio pensamiento. El padre de uno de estos chicos lo dice claramente enfrente de él, en una especie de psicodrama que se arma a la hora de la entrevista. Dice: yo no podía soportar que mi hijo trajera un mohawk, porque yo creo en Reagan y a mí no me gusta ver ese tipo de imágenes cuando yo llego a mi casa después de haberme partido el lomo trabajando. Pues bueno, el otro chico, conforme las entrevistas nos van mostrando su personalidad, nos deja ver que el mohawk es la manera en que él va encontrando su propia identidad en un grupo de personas que no piensan como su papá y que no necesariamente piensan como él, pero que a él sí lo dejan pensar como él quiera. Es decir, los punks, el documental, nos está hablando de una generación de comunidad, que estos chicos, estos muchachos se están uniendo
en el do it yourself, haciendo ellos mismos a veces sus instrumentos, haciendo ellos mismos sus tocadas, sus promociones, su organización, para escuchar la música que les deja sacar toda la tensión, todo el estrés y toda la angustia que están viviendo en las calles de barrios tan problemáticos como los que habitan, ¿no? Como el East LA de nuevo, como Boyle Heights, como Watts. O sea, se meten a Watts, que es un barrio emblemático en Los Ángeles, en donde las revueltas de los afroamericanos en el siglo XX fueron famosas justo por eso, ¿no? Por oponerse a un sistema económico que no los estaba contemplando y que muy por el contrario los estaba alejando de los beneficios de ese mismo sistema. Ahí está esta gente, ahí está, digamos, la violencia que están respirando todos los días, y la manera de desfogarse, por supuesto, es en música que ellos hacen, que hace la gente que vive al lado, que hace la gente que vive en la ciudad de al lado. ¿Por qué? Porque la música que se hace en el gran sistema, la música que esta sí suena en Spotify, pues no les habla a ellos directamente, ¿no? Es como su propia versión del progresivo, está demasiado lejos, hablan de otras realidades, no me están hablando a mí, no reflejan mi pensamiento, mis decepciones, mis traumas, ni siquiera mis alegrías, no suenan como suenan mis calles. El punk encontró, y eso yo creo que es el gran aporte de este documental, mostrarnos que 40 y algo de años después, 30 y tantos años después, lo que generó un movimiento tan fuerte y tan significativo como el punk en su tiempo fue un sistema que se está repitiendo y que está generando este tipo de pensamientos, en este caso un poco más controlado, por supuesto, ¿no? El sistema se ha fortalecido y sabe cómo orillar a estos jóvenes rebeldes y a estos brotes de pequeña contracultura, sabe cómo tenerlos en el margen, pero el sistema sigue, y el sistema sigue cometiendo las mismas faltas, y el sistema sigue rompiendo las promesas y entregando mentiras a la gente que está entrando o que quiere entrar al sistema. Y creo que ahí está el gran aporte del documental, mostrarnos que desgraciadamente el punk no ha muerto. ¿Por qué digo desgraciadamente? Porque si el sistema se hubiese corregido, no tendríamos un movimiento contracultural frontal y a su modo, como lo tienen estos chicos, tendríamos probablemente otro tipo de movimientos contraculturales en donde no se hablaría de promesas rotas, se hablaría de otro tipo de cosas. Estos chavos no están encontrando el camino, y la manera de refugiarse es haciendo punk, hablando punk, bailando punk y comiendo punk. Y yo creo, de nuevo, que recoger eso en un esquema como el que plantea el documental es valioso en sí, y es valioso para nosotros saber que no se están haciendo las cosas bien, y que hay mucha gente que se está dando cuenta que las cosas no están bien, pero que no encuentran el camino. Hay, por supuesto, un lado oscuro y un lado violento de este movimiento que el documental además se preocupa en mostrarnos, ¿no? Hay algo de violencia, hay peleas, por supuesto, repito, está la policía ahí enfrente, pero nos hace ver además que estando organizados, viviendo en comunidad, estos chicos pueden seguir manteniendo su círculo de vida social como lo tienen hasta ahora. Otra crítica que leí por ahí al documental, a los punks, es que, pues bueno, obviamente se trata de bandas muy locales. Eso es bien interesante, ver no solo los nombres de las bandas, ¿no? Que son, repito, de barrio, que a veces ni siquiera pretenden volverse famosos haciendo rock and roll, que a lo mejor para mucha gente que no entiende a profundidad el movimiento punk, a lo mejor para ellos sería la salida normal del punk, tocar en tu garage y luego irte al gran escenario. No, el punk es tan honesto y es tan vital para mucha gente que se convierte en, no voy a decir en un modo de vida, pero sí en esta válvula en la que uno puede encontrar el escape y la manifestación propia en medio de este gran engranaje capitalista. Por eso los nombres también son como son, y por eso los nombres más famosos de los punks son lo que han sido, ¿no? Incluso el cambio de apellidos. Aquí conocemos, por ejemplo, a un grupo que se llama Las Cochinas, conocemos a otro grupo que se llama Exterminate, Skeptical Youth, Crusty Drunks, por ahí van también esas bandas. Y de nuevo, no están queriendo hacerse famosas, están encontrando en estas tocadas clandestinas
que se parecen mucho al primer rave en los años 80, de organizarse esa misma tarde y avisar esa misma tarde en dónde se va a tocar. Lo que están haciendo a través de estas tocadas clandestinas es encontrar la manera de unirse y de socializar y de estar junto a gente que tiene los mismos dolores. Por supuesto, se necesita un poco de devolución a la hora de mantener esta escena viva. El do it yourself, el original incluso, no se hacía tampoco de manera gratuita, que es otro pero que se le pone a este tipo, al documental. Es que estos chavos cobran por las tocadas. Pues claro, ¿no? Necesitamos un poco, no para vivir de ello, pero necesitamos un poco de flujo para que esto siga moviéndose. La enorme diferencia es que en lugar de cobrarte $17, 20, 25 por entrar a ver a un grupo en el Trovador, por ejemplo, ¿no? Allá entrando a Beverly Hills, te cobran $3 porque parte de ese dinero se va también para ayudar a gente en situación de calle o a gente necesitada, chavos que no tienen para pagar la renta, chavos que no tienen para ir al hospital a revisarse, a lo que sea. Ese dinero también encuentra otro flujo dentro de estas personas como para ayudarse mutuamente, y creo que el documental de nuevo refleja ahí un buen punto, un enorme punto de la vida del punk, ¿no? Que acaban siendo además muy incluyentes. Curiosamente, y eso queda muy bien dibujado en las entrevistas, el punk es mucho más tolerante de lo que la gente quiere creer. Ya les expliqué cómo el asunto no es destruir, sino construir una comunidad. A la hora de construir esa comunidad, por supuesto, todo mundo es bienvenido. Los gays, los afroamericanos, en este caso los latinos son, digamos, la enorme mayoría de los miembros, pero no hay ese tipo de segregación. Y si bien hay uso de drogas, el movimiento punk creo que nunca se caracterizó por el uso de drogas duras y por el uso intensivo, además, de drogas. Muy buena parte del movimiento punk, incluso del movimiento punk en la Ciudad de México, que en México y en Latinoamérica creo que es muy valorado. Incluso ese movimiento punk decía no a las drogas, porque se consideraba a las drogas y al alcohol también como elementos del sistema contra el que al que se está uno oponiendo. En consecuencia, no había gran consumo de drogas, no había gran consumo de alcohol. El uso de otras drogas, la famosa mona, por ejemplo, tenía otra entrada y otro significado. Además, la mona calma el hambre, y muchos de los chicos que formaron bandas punks aisladas en la Ciudad de México, igual que los que nos presenta este documental, venían de barrios muy pobres, donde no había que comer, donde era mejor estar afuera con los amigos todo el tiempo en lugar de estar en casa mientras tu papá te pega. En consecuencia no vas a cenar, en consecuencia tienes que monearte. O sea, sí hay un matiz al acercarse a la hora de las drogas, al acercarse a las drogas, hablando desde la contracultura, y por supuesto cada movimiento contracultural tiene sus drogas y tiene sus matices. Entonces, si bien está presentado así en el documental, nos dejan ver que no es parte primordial de su vida el uso de las drogas. Siempre habrá, ¿no?, a quien se le pase la raya, y lo vemos. Siempre habrá quien se tome una caguama además, y lo vemos en el documental. Creo que eso es padre, ¿no? Que no a pesar de no dar una visión externa sobre la influencia o el impacto que este movimiento de tocadas clandestinas tiene en la ciudad de Los Ángeles, una ciudad tremendamente musical, donde hay cientos de estudios de grabación y muchas bandas van a grabar sus discos, no solo en Estados Unidos, sino en México, del resto del mundo. Si bien existe eso, no sabemos, porque el documental no se ocupa de eso, no le preocupa, no sabemos el impacto que hay hacia afuera. ¿Por qué no le preocupa? Porque lo que nos quiere mostrar es la vida de estos muchachos. Nos quiere hacer ver cómo están desarrollando su propia comunidad, cómo están respirando en medio de un ambiente tan tóxico como es el de los barrios en el que viven, ¿no? Barrios, repito, muy segregados. Hay una entrevista por ahí donde un chico dice, es que en los 80, este movimiento que estaba ya más o menos presente en esta parte de Los Ángeles, era conocido por los chicos de Beverly Hills como taco punk o beaner rock, ¿no? El rock frijolero, para entenderlo de esa forma, el beaner rock. Gente que
sufre de segregación y de discriminación. Repito, nos los pinta aquí como gente con ambición, gente que tiene deseos, que creo que es mucho más valioso que pintarnos la imagen de un rebelde como Sid Vicious, ¿no? Que desde mi punto de vista al movimiento punk como pensamiento le ofreció muy poco, más allá de la imagen del rebelde eterno. Dentro del punk hay muchas más vías y hay mucha gente muy valiosa con mucha posibilidad de cambio hacia el futuro. Creo que uno de los estigmas que carga el punk es justo el que Sid Vicious le colgó de manera involuntaria. Somos unos desobligados, no queremos trabajar, no queremos hacer nada, solamente queremos estar tocando la guitarra y rasgándonos las vestiduras. Pues no. De hecho, el otro lado del punk, que a mí me gusta mucho, y me voy a centrar en The Clash, lo que proponía era justo un cambio de pensamiento para generar un mundo mejor. Pero para eso necesitamos educarnos y para educarnos necesitamos trabajar. Lo que los chicos en los punks, en el documental, están haciendo es generar su propio trabajo, encontrar la manera de poder sacar algo de provecho para eso, para poder seguir estudiando. Hay un chico que quiere ser chef dentro de este movimiento de organización de tocadas clandestinas, está perfecto, ¿no? Está perfectamente bien. Él está encontrando su camino después de haber intentado quitarse la vida no sé cuántas veces, y él mismo lo cuenta en la película. El hecho de que quiere insertarse en el sistema a través de un trabajo creativo, propositivo, que promueve el disfrute hacia los demás, es lo más punk que uno puede encontrar. Su propio camino con sus propias habilidades en su propio campo de disfrute. No hay mejor manera de expresar el do it yourself a la máxima potencia que convirtiéndose en un buen chef. Si eso lo va a llevar adentro del sistema, creo que es mejor que un sistema tenga a alguien que pensó así, que vivió así y que aprendió así a golpe de vida, a que no lo tenga. Que todo mundo estemos parejos, que todo mundo estemos rasurados y que todo mundo pensemos lo mismo. Ir invadiendo al sistema con este tipo de gente que encontró su propio camino, que hizo su comunidad, es lo mejor que le puede pasar, no solo al movimiento, sino al propio sistema. Si hay otro chico que quiere estudiar Derecho y a partir de eso apoyar gente como la que él conoce, como la que con él convive, y sacar adelante a la comunidad, me parece perfecto. No hay mejor manera de empezar a reconstruir el sistema que metiendo gente con este pensamiento y una buena educación para que el sistema voltee a ver a los que ahora tiene olvidados. Yo no le veo ningún beneficio quedarse por completo fuera del sistema como diría el famoso estigma del punk. Al contrario, hay que entrar y hay que destruir al dragón desde adentro, poco a poco. Hay que hacerlo pausadamente. Y creo que los punks nos deja muy bien dibujado ese esquema, ese pensamiento. La chica de 15 años, a los 15 años está viviendo ya fuera de su casa porque ella y su mamá simplemente no congenian y ella encuentra un mejor lugar para vivir con sus amigos. Eso, por supuesto, y de nuevo, quitando estigmas, no la lleva a una vida de orgías y de reventón eterno. La lleva a replantearse lo que quiere hacer, saber a dónde quiere llegar y conocer a estos personajes a partir de estas tocadas clandestinas y de ver cómo se organizan, cómo se volantean, ¿no? Los fanzines ya no existen, ahora todo lo hacen a través de Facebook utilizando las nuevas herramientas como debe de ser. Verlos y conocerlos es entender, repito, dos cosas: que desafortunadamente el punk tiene que seguir existiendo y que hay una muy buena escena de punk real, callejero, carnívoro, crudo, en una ciudad tan próspera como Los Ángeles. Creo que si nos alejamos un poco de la visión purista de lo que es o debería ser el punk, verlos desde fuera, ahora sí, ver cómo hay gente tan necesitada de muchas cosas que deberían tener nada más por derecho, en una ciudad tan rica como Los Ángeles, nos habla de un choque muy fuerte, de un choque mucho más violento que la propia música que estos muchachos puedan llegar a generar. Y justo ahí partió mi reflexión para querer recomendarles este documental que, repito, pueden encontrar en Netflix en este momento, para que lo aprecien, para que lo vean, para que
para que incluso ustedes mismos derriben varios estigmas y varios prejuicios que sobre el punk como música, sobre el punk como movimiento, incluso sobre el punk como imagen, ¿no? Por cómo se ve o se debería de ver un punk, se pueden ir quitando a través del acercamiento que muy modestamente Angela Boatwright hace. Tampoco es un documental lleno de imágenes impactantes, aunque bueno, las fotos de las reuniones punk siempre son muy bonitas. Hay algo ahí que habría que analizar un día, porque en la peor fiesta punk uno puede soltar la cámara y siempre saldrán fotos buenas. Eso es otro fenómeno, pero creo que el acercamiento es muy modesto, sin necesidad de querer apropiarse de la información ni de la vida de estos chicos, sino guardando la distancia necesaria para que sean ellos los que se acerquen, sin necesidad de romper nosotros su organización y sus vínculos a la hora de introducir una cámara. Es cierto, y lo mencionan también otra crítica por ahí, musicalmente el documental es pobre porque son bandas, extremadamente amateurs, que ensayan prácticamente en los tiempos libres que les deja estar con su familia, si es que la tienen, o ganarse la vida, o sobrevivir a las calles, o estudiar en caso de que estén estudiando. No son bandas que incluso quieran ser profesionales, ya se los había dicho. Entonces, musicalmente no esperen mucho, pero sí esperen mucho del espíritu que estos chavos tienen y que a veces a nosotros nos hace falta. Entonces, revisen el documental. Espero sus comentarios aquí en el espacio de comentarios, tanto de Puentes como de Cine Garage. Díganos qué les parece, si les gustó o no les gustó, si estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Aquí nadie tiene la verdad, por lo menos yo no. Pero sí quería reflexionar alrededor de la película y recomendárselas, porque de repente Netflix suelta estos pequeños momentos de gozo y de disfrute, y creo que hay que aprovecharlos para que, de nuevo, estando adentro y eligiendo mejores películas, el propio algoritmo nos vaya dando cosas mejores y empecemos a ver películas mejores, documentales mejores. De entrada, Los Punks We Are All We Have me parece muy interesante, me parece un documental muy pertinente, y creo que les guste o no les guste el punk, creo que se puede y se debe revisar. No es un documental hecho necesariamente para los amantes del punk o del rock. Esto tranquilamente lo pudo haber visto mi madre, y creo que le habría venido muy bien, se lo voy a mandar, entender cómo es que estos chicos se están relacionando y por qué, sobre todo. No es una afrenta frontal y fuera de razón de unos muchachos hacia el sistema, es todo lo contrario. Están generando comunidad, están generando un gobierno sin Estado, están generando su propio camino, y de verdad yo espero que lo encuentren, espero sus comentarios, nos escuchamos a la otra. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Retrovisor fue presentado por Vans.